Muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga. Damos gracias nuevamente al Señor por este tiempo. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que hace a la vida práctica dentro de nuestra, no solamente congregación, no solamente nuestra vida personal, sino afecta a varios aspectos de nuestra vida. Como ustedes saben, nosotros normalmente solemos utilizar el método de enseñanza expositivo. Lo que hacemos es tomamos una porción de la palabra del Señor y vamos analizando versículo a versículo en su contexto y de allí sacamos una enseñanza. En esta oportunidad, aunque también vamos a hacerlo, pero la idea es tratar un tema específico. Y el tema que vamos a tratar hoy es la paz de Dios. Este tema, hablando en el sentido bíblico, es conocido, y el texto que justamente quiero que abramos nuestras Biblias hoy, considero que es muy conocido, muchas veces lo hemos leído, pero no siempre comprendemos la profundidad de su contenido. Le invito a que abramos nuestras Biblias en San Juan capítulo 14, versículo 27. Antes de leer, vamos a hablar un poquito de el tiempo en el cual se encuentra el Señor Jesús cuando anuncia lo que vamos a leer. Recordemos que el Señor se encontraba ya muy cerca de ir a la cruz y dentro de la provisión que Él le estaba dando a sus discípulos, ya venía anunciando varias cosas, entre ellos que había de ser traicionado, que todos les abandonarían, estarían lejos de Él en ese momento clave. Y también ya había anunciado en varias ocasiones que Él tendría que ir a la cruz y morir. Ese concepto de ir a la cruz y morir era un concepto muy difícil de entender, aunque para nosotros hoy, estando en Cristo, teniendo la revelación de su palabra, quizás tenemos más herramientas para comprender esta realidad a través del mensaje del Evangelio y todo lo que el Señor nos ha dejado. Pero en ese tiempo, el concepto de que el Mesías tendría que morir no era algo fácil de entender, porque la visión que ellos tenían del Salvador era de un hombre que vendría al mundo no para sufrir, sino para reinar, para imponer un gobierno absoluto y dar libertad a su pueblo. Entonces el hecho de mirar la posibilidad de que el Señor deba ir a la cruz era algo que ellos no podían comprender. De la misma manera que hoy las personas que están en el mundo y no tienen a Cristo no pueden comprender la necesidad de salvación que tienen. Entonces, hablando en esta realidad, porque el tema que vamos a tratar es la paz de Dios. Y hay una serie de preguntas que podemos hacernos en torno a esto, ¿verdad? ¿Cómo funciona la paz de Dios? ¿Cómo puedo yo poner en práctica esa paz en mi vida? Y para ello es necesario que demos una mirada, como hemos mencionado, a la realidad que estaba viviendo el Señor y sus discípulos en ese tiempo. Leemos el texto, dice el versículo 27 del capítulo 14 de San Juan: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y aquí vemos una serie de cosas muy importantes que el Señor anuncia, y con lo que ya hemos mencionado podemos comprender un poco acerca de esta realidad.
Si nosotros pensamos en el ejemplo de una persona, no vamos a poner a alguien específico, pero cada uno puede plantearse a una persona que es influyente en tu vida, que es importante en tu vida, y que esa persona, guardando las distancias, ¿no?, de quién puede ser esa persona y quién es el Señor, pero que esa persona repentinamente te anuncie que próximamente va a ser arrestado, que próximamente va a ser cuestionado, va a ser acusado de muchas cosas y que además va a tener que morir. Imagínense pensar en esta realidad, y yo creo, cuando hablamos de lo que significa la muerte, sin duda es uno de los mayores temores que el hombre enfrenta en su vida. Aún hoy, aquellos que estamos en Cristo, corremos la posibilidad de tener dudas, de tener desánimos, de tener debilidad en medio de las dificultades. Y esta era la realidad que ellos estaban viviendo en el tiempo en el cual el Señor anuncia esta gran verdad, este gran mensaje. El Señor estaba muy cerca de ir a la cruz y había grandes dificultades que Él iba a pasar. Y no solamente que Él iba a pasar, sino que sus discípulos también iban a pasar. Entonces, entendiendo esta realidad, podemos comprender mejor por qué razón hay la necesidad de que el Señor dice, o de que el Señor diga, mejor dicho, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿verdad? Entonces, ya había comenzado el tiempo difícil, hablando del tiempo de los sufrimientos que nuestro Señor habría de pasar. Y Él dice, en este versículo que hemos leído, dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y es interesante poder observar que el Señor hace una aclaración. Evidentemente, el ser humano puede experimentar dos tipos de paz. Por un lado, la paz que puede experimentar un salvado o un no salvo. Cualquier persona puede experimentar cierto grado de paz, aunque esa paz tiene condiciones. Y generalmente la condición está ligado con su realidad vigente. Está ligado a cómo está en su vida cotidiana, en su trabajo, cómo está de salud, ¿verdad? Una persona que tiene el control, entre comillas, ¿no? Porque sabemos que el que verdaderamente tiene el control de todas las cosas es Dios. Pero hay personas que caen en el error de pensar que tienen el control de su vida. Y esto está sujeto a poder planificar el futuro, por ejemplo, ¿verdad? No estamos diciendo que esto esté mal, una aclaración importante. Pero hay personas que se sienten más tranquilos, tienen más paz cuando están en cierta condición económica, cuando tienen salud, cuando su familia está saludable, cuando su matrimonio está estable, cuando dentro de sus relaciones le va bien, ¿verdad? En esos momentos podemos experimentar cierto grado de paz. Y la realidad es que no está mal tener esa paz, ¿verdad? Tener esa tranquilidad. Pero el problema viene cuando esa paz tiene un límite, ¿verdad? Y atravesamos situaciones que escapan a nuestro control. Y hay muchas cosas que escapan a nuestro control. Y una de ellas podríamos decir que es la salud. Hoy yo puedo ser el hombre más adinerado del mundo, pero la salud, aunque yo puedo tener ciertos cuidados, pero si de repente mañana me levanto con un malestar, esa condición avanza, empeora
me hago ver en el médico y el resultado de ese malestar es que yo tengo un cáncer terminal. Es imposible para la persona poder tener tranquilidad y seguridad en ese momento. Cuando hay un peligro de que su vida termine muy pronto. Entonces, justamente es esta realidad la que vivían los seguidores de Cristo en ese tiempo, pensando en el momento en el que el Señor iba a ir a la cruz. Quiero que miremos también una escena conocida un poquito para atrás, en San Lucas, capítulo 8. San Lucas, capítulo 8, versículo 22, dice la palabra del Señor. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedece? Vemos esta escena también tan recordada, donde justamente el Señor Jesucristo pone en evidencia quién era Él. Porque lo que sucede en esta escena, lo sobrenatural que sucede en esta escena, fue solamente posible porque el Señor Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, el Eterno, el que estuvo en el principio, el que tenía el poder, a pesar de que Él viene al mundo y no hace uso de sus atributos divinos, pero Él verdaderamente nunca dejó de ser Dios. Y esta manifestación se ve, y quiero que veamos también en San Mateo la misma escena, y vamos a ver algunos detalles más. San Mateo, capítulo 8, versículo 23, dice 24, San Mateo 8, 24 dice: y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y pienso en esa escena y comparo con nuestra realidad y digo, qué difícil es a veces poder dormir o descansar cuando hay mucho ruido, ¿verdad? Esto, los que tenemos hijos pequeños o los que transitaron por esa experiencia lo saben. Ya no tenemos el control de nuestro descanso, porque vos podés elegir descansar, pero los chicos tienen otros tiempos, ¿no? Y no podemos, o puede pasar diferentes situaciones que impidan nuestro descanso. Y yo pienso en esta escena, el Señor sube a la barca y Él, lógicamente, experimentando la paz de Dios, que en todo el tiempo en el cual Él estuvo en el mundo, sea cual fuese la situación, hay muchas situaciones, esta es solamente una de tantas de las situaciones de dificultad que el Señor atravesó. Y vemos que el Señor estaba en la barca. Y pienso en lo que significa navegar, ¿verdad? El hecho de subirse a
al barco y transitar en las aguas a veces no es una experiencia, hablando de una situación normal, no tan sencilla, porque sentís que todo se mueve, o sea que es a veces un poco difícil acostumbrarse. Pero pensar en la descripción que nos da este texto, imagínense estar en una barca, dice, no sabemos qué tan grande podría ser, pero probablemente era una barca de un tamaño medio, ¿verdad? No muy grande, y que se enfrenta a una situación de este tipo. Dice que las olas eran tan grandes que cubrían la barca. Eso significa que las olas sobrepasaban la barca y que, hablando en un sentido posible, una de esas olas no solamente podría sobrepasar, sino que con una de esas olas la barca podía hundirse. Esa era la realidad a la cual ellos estaban viviendo. Entonces, hasta el momento en el cual la barca estaba transitando de manera normal, nadie se preocupó por el Señor que estaba durmiendo. Él decidió descansar y estaba descansando. Todos estaban tranquilos, pero repentinamente se ve esa situación. Y esto ejemplifica muy bien lo que dijimos al principio. Cuando las cosas van bien, hay cierta tranquilidad, cierto control, cierta paz. Pero en medio de la dificultad es donde verdaderamente es necesario poner en práctica esta paz. La paz que el Señor, en Juan capítulo 14, versículo 27 hemos leído, dice: mi paz os doy, hablando de la paz, la misma paz que Él experimentó en medio de la tempestad. Tan grande era la paz del Señor que Él tenía una absoluta tranquilidad, una absoluta calma en medio de esa dificultad. Y yo pienso que para que una persona pueda dormir es necesario tener cierto grado de tranquilidad, de relajación, ¿verdad? Y el Señor estaba tan tranquilo, no tenía ninguna preocupación en medio de semejante situación. Imagínense la gran diferencia de la paz que el Señor estaba experimentando en ese momento y la paz que el resto de la tribulación experimentaba, que literalmente se termina en el momento en el cual las olas empiezan a cubrir esa barca. Entonces, ¿qué situación que ha servido de instrucción para nosotros poder contemplar esa tranquilidad y esa paz? Y no solamente eso, también mencionamos la realidad que el Señor vivió y que estaba viviendo, hablando de lo que significaba ir a la cruz. ¿Pero qué significa? Yo puedo decir, tengo la paz de Dios, y eso significa que voy a estar todo el tiempo con una sonrisa, nunca voy a experimentar el enojo, nunca voy a estar desanimado. No es eso. No es eso, porque el mismo Señor dice que antes de ir a la cruz se apartó a orar, y la palabra del Señor describe que Él estuvo en un momento tan estresado que su sudor era como grandes gotas de sangre, dice la palabra del Señor. Y la ciencia confirma que un ser humano puede experimentar eso a causa de mucho estrés. Pero no era para menos lo que el Señor estaba viviendo en ese momento, lo que iba a vivir, las grandes dificultades que iba a vivir. Pero aún así, en medio de esa situación, el Señor tenía paz. Y qué importante es que nosotros podamos comprender, volviendo a San Juan 14:27, la paz de Dios. Este término es muy conocido y muchas veces muy utilizado, aún en el pueblo judío, ¿no? Es como un saludo. Y también creo que está vigente dentro del círculo cristiano. En ciertas congregaciones, ciertas denominaciones tienen mayor costumbre, y cuando los hermanos se encuentran y se saludan, dice
Paz de Dios, hermano. Es un saludo. Qué lindo, ¿no? Pero esa paz de Dios es la paz que el Señor experimentó en medio de la tormenta, en medio de la tempestad. Es la paz que el Señor experimentó justo antes de ir a la cruz. Es la misma paz que el Señor experimenta cuando Él tiene que presentarse delante de las autoridades en ese tiempo y ser acusado, ser sentenciado. Pienso en nuestra realidad y digo qué gran distancia hay, ¿verdad?, en nuestras reacciones. Yo creo que una de las condiciones que están relacionadas a nuestra reacción tiene que ver con la paz, con la tranquilidad que nosotros tenemos. Porque hay ciertas situaciones que nosotros afrontamos y que nuestra reacción no va a ser la misma si tenemos paz, tranquilidad, si no estamos en paz. Nuestro reaccionar está sujeto a esas variaciones. Si yo estoy en un momento de dudas, de temor, y pienso en ser acusado, ¿no? Ser acusados de algo que no hicimos, por ejemplo. ¿Cómo poder tener paz en esos momentos? Hablando desde el punto de vista humano, es muy difícil. Y nuestra reacción no siempre evidencia esta realidad. Sin embargo, el Señor en todo el tiempo que estuvo en el mundo, tuvo esa paz, tuvo esa seguridad, porque Él verdaderamente experimentaba la paz de Dios. Esa paz que es eterna, que ha estado vigente desde el principio de los tiempos. Estuvo vigente en ese tiempo y sigue vigente hoy. Pero ¿cuál es nuestra realidad? A veces nosotros no hacemos uso de esa paz. Aunque el Señor aquí en versículo 27 del capítulo 14 de Juan se dirige específicamente a sus discípulos, a sus apóstoles, a sus seguidores, este mismo mensaje ha sido enviado a todos sus seguidores verdaderos, a todos los que verdaderamente estamos en Él, a los que somos considerados hijos. También tenemos ese mismo beneficio. Y hoy el Señor nos habla a través de su palabra y nos deja este mensaje. La paz os dejo, mi paz os doy, con diferencia de que yo no os la doy como el mundo la da. ¿Y cómo da el mundo la paz? Dijimos recién, la paz que nosotros experimentamos en el mundo tiene condiciones. Hoy yo puedo estar más o menos tranquilo si mi proyecto de negocio funciona. Puedo estar más o menos tranquilo si estoy transitando una carrera, estudiando y planificando las cosas de mi futuro. Puedo tener más tranquilidad si tengo cierta preparación académica o cierta posición política. Pero eso tiene límites, como pudimos decir al principio. Entonces, la paz que ofrece el mundo no es la misma paz que el Señor experimenta en medio de la dificultad. Y es por eso que hoy vamos a ver situaciones de personas salvos que sí experimentan esta paz, situaciones difíciles. Hay casos de hermanos que les ha tocado atravesar grandes dificultades, porque esta es la realidad. El mensaje de anunciar a Cristo y decir que en Él todos tus problemas se acabaron, que vas a tener la mejor condición financiera, que todos tus proyectos van a salir bien. Ese es el mensaje que la gente quiere escuchar, que humanamente queremos escuchar, pero no es el mensaje de Cristo. No es el mensaje que Él vivió en su vida, porque Él atravesó grandes dificultades y sus seguidores también. Grande rechazo fue el que vivió nuestro Señor cuando estuvo en el mundo.
Entonces, pensar en esta verdad nos ayuda a comprender mejor, porque podemos, justamente David mencionaba en la Santa Cena, Juan 3:16, un texto muy conocido. Yo creo que este texto, aunque no tan conocido como Juan 3:16, también es muy conocido, ¿no? Pero ¿cómo funciona este texto? ¿Acaso cuando yo estoy pasando una dificultad voy a recitar este texto y rápidamente se va a solucionar mi problema? Quisiéramos que fuese así desde el punto de vista humano, pero no es así. Lo importante es el mensaje y la enseñanza que el Señor nos dejó, que en medio de la dificultad nosotros podemos experimentar la paz. ¿Y cuál es el motor que mueve esa paz? Justamente hemos leído tanto en Lucas 8 como en Mateo 8 esa escena. Y ahí vemos algo muy importante que no debemos olvidar, que fue lo que mencionamos como algo muy importante, como el motor de la paz en el momento. Y el Señor plantea la pregunta, después de calmar la situación, hubo falta de fe, dice el Señor. Y el mensaje es, ustedes estaban conmigo, ustedes saben quién soy yo, ustedes han visto las grandes cosas que yo hice. Pero en medio de la dificultad perdieron la paz. Porque perdieron la fe en Él, perdieron la fe en el sentido de decir que el Señor podría tener el control de esa situación. Y sin duda, la fe es el motor para poder experimentar la paz de Dios, para poder poner en práctica esa paz de Dios. Porque yo puedo tener la paz en Él solamente si yo creo verdaderamente lo que su palabra me dice. Si yo estoy seguro y confío en sus promesas. Si yo tengo la certeza de que cuando Él dice que nosotros le pertenecemos a Él y que no hay nada de lo que pase en el mundo que pueda separarnos de Él. Eso es una de las promesas que tenemos vigentes hoy. Y que sabemos de memoria, pero no siempre experimentamos la paz. Pero yo digo, hay situaciones difíciles que podamos pasar en el mundo y que puede en alguna manera evitar que las cosas salgan como nosotros queremos. Y podemos tener nuestras dudas, podemos tener temor. Pero si nosotros, en lo más importante, confiamos en la palabra del Señor y en que Él verdaderamente tiene el control, si mi fe está depositado o depositada en Él, es ahí donde yo puedo descansar en Él. Y eso produce una paz, que no es la misma paz del mundo. Que las personas a mi alrededor puedan ver ciertas situaciones que yo pueda pasar y se plantee cómo esta persona tiene esta tranquilidad. Siendo que yo estoy a lo mejor hablando desde el punto de vista humano mejor que él, pero yo no puedo dormir a la noche porque no tengo tranquilidad, no tengo paz. Pero hoy la paz está dispuesta para nosotros, para los que verdaderamente le pertenecemos a Él. Y Él dice, esa misma paz que yo he experimentado en la tormenta, esa misma paz que yo experimenté antes de ir a la cruz, porque el Señor tenía la certeza, la confianza de que todo estaba bajo control. Lo que ocurre en la vida de nuestro Señor en todo tiempo, aunque había dificultad, había rechazo, siempre estuvo bajo el control soberano de Dios y fue parte del plan de redención. Cuando el Señor transita al tiempo final de su ministerio y los líderes religiosos mandan a que el Señor sea prendido, ¿qué pasó ahí? ¿Acaso Dios no le guardó al Señor para que el Señor no sea privado de su libertad? No, había un propósito. Cuando el Señor fue acusado y tuvo que comparecer delante de la justicia, entre comillas, de ese tiempo, fue sentenciado.
hablando desde el punto de vista humano, ser acusado, sentenciado a muerte, además, se traduciría como una gran pérdida. Sin embargo, aquellos que estamos en Cristo, comprendemos que allí se llevó a cabo la mayor victoria, porque el Señor dio su vida, Él pagó el precio, y hoy todo aquel que cree ese mensaje tiene esa seguridad, esa paz. Y hay muchas cosas que nosotros podemos mencionar de la palabra del Señor, pero el hecho de nuestra confianza en su obra, el hecho de saber que nos espera la eternidad en su presencia, esto es depositar nuestra fe, es el motor de nuestra paz. Entonces, las dificultades que nos toquen atravesar no significa que no podamos estar tristes, que no podamos estar desanimados, pero no va a ser una situación en la cual vamos a encontrarnos en desesperanza. Creo que todos nos identificamos con ciertas situaciones y ciertas personas, ¿no? Ciertos eventos en los cuales a veces escuchamos y decimos, yo no le digo a mi papá o a mi pariente o a cierta persona, no le digo sobre esta situación porque sé cómo va a reaccionar, o me preocupa que a causa de la noticia que él reciba le dé un infarto, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones se producen y estamos sujetos a causa de el temor, de la duda, de la preocupación. Esto es ajeno a una realidad de enfermedad. No sabemos que hay personas que padecen del corazón. Pero ¿puedo yo, por una situación, sea cual sea, preocuparme tanto que mi corazón se acelere y que esté expuesto a que me dé un infarto, sea cual sea la situación? Sí, puede pasar, pero es ahí donde el salvado tiene el recurso de la fe en Cristo, de la confianza en Él, y eso es lo que tiene que producir tranquilidad en nuestros corazones en medio de la dificultad. Porque hay ciertas dificultades que podemos atravesar donde podemos nosotros estar presentes, podemos intentar animar a esa persona, pero no hay nada que podamos decir que sea suficiente para que esa persona pueda tener paz, excepto el conocer la paz de Dios. Qué importante es que nosotros podamos comprender este regalo que el Señor nos da. Y Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tantas situaciones podríamos describir de dificultad que podemos atravesar en medio del mundo, que puede producir en nosotros temor, ¿verdad? Pero confiando en Él, nosotros podemos tener esa paz, esa tranquilidad. Pienso también, hablando de un ejemplo bíblico, recurriendo al Antiguo Testamento, no vamos a buscar porque la historia es conocida. Génesis capítulo 22, encontramos el relato de Abraham, un hombre que verdaderamente ejerció la paz de Dios en medio de una noticia muy difícil de poder sobrellevar. Recordemos que Dios había prometido a Abraham que en él serían benditas todas las naciones, que de su descendencia iba a establecerse un pueblo. Y si miramos su vida, vemos que él atraviesa situaciones en las cuales, por un lado, podemos ver que él ya no tenía la edad para tener un hijo, ni su esposa tampoco, pero Dios había prometido. Cuando finalmente Dios confirma y vemos a Isaac,
el Señor demanda nuevamente que Abraham pueda poner en práctica esa fe. Y aunque la palabra del Señor no nos da el detalle de cuál fue la reacción cuando Dios demanda, le da una orden y le dice, toma a tu hijo, a tu único, y ofrécelo en sacrificio. A mí, le dice el Señor. ¿Qué reacción podríamos tener nosotros en semejante situación? Los que somos padres, ¿no? La simple preocupación a veces que tenemos de no saber algo acerca de nuestro hijo o saber que nuestros hijos están pasando mal, es difícil a veces de sobrellevar. Imagínense la demanda que Dios hace a Abraham, a su único hijo. Pero vemos, si nosotros estudiamos esa escena, vamos a poder ver que él en todo tiempo confía en Dios y tiene esa paz de Dios. Y quiero que miremos Romanos capítulo 4, hablando un poco acerca de cuál fue la reacción de este hombre, porque nosotros podríamos decir, él tuvo dudas, tuvo temor. ¿Será que vaciló en el momento en el cual el Señor demanda semejante petición? Romanos capítulo 4, versículo 18, dice, refiriéndose a Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y aquí podemos observar un poco acerca de ese ejemplo que hemos mencionado, la fe que tenía Abraham. Y yo creo que sin duda, aunque nosotros tenemos la teoría, y como dije al principio, muy probablemente Juan capítulo 14, versículo 27 es un texto tan conocido que o sabemos de memoria o sabemos más o menos su contenido, pero tenemos verdaderamente en nosotros esa confianza en Dios en medio de las dificultades. Es esa misma paz la cual experimenta Abraham cuando Dios demanda la vida de su hijo. Él tenía esa certeza. Y esto nos lleva a comprender mejor que no existe límites para esa paz de Dios. No existe nada que, si yo verdaderamente estoy seguro en Él, si yo descanso en el control que Él tiene de mi vida, no existe nada que pueda preocuparme tanto a llegar al punto de tener desesperanza, a llegar al punto de que mi corazón explote y muera a causa de una situación, que es algo muy común, ¿no?, en medio de la experiencia del mundo. Recuerdo una noticia hace tiempo de una persona que fallece en un accidente. Su esposo había muerto. La esposa va al lugar y al encontrarse con esa escena también muere a causa de lo que significaba para ella.
Imagínense sobrellevar semejante situación. No existe nada que pueda decir a alguien para poder calmar esa situación. Pero aquel que experimenta la paz de Dios, aquel que confía en Él, que sabe que Dios tiene el control de todas las cosas, es el que puede tener verdaderamente paz en medio de semejante situación. Todos estamos expuestos a vivir ese tipo de situación. El Señor es el que tiene el control de nuestra vida. Es cierto que nuestras decisiones en el mundo marcan un rumbo de cómo se van a desenvolver las cosas en nuestra vida. Por eso es importante pedir dirección al Señor en todo lo que hacemos. Pero no estamos ajenos a las dificultades. Pero aunque el futuro pueda ser incierto para mí, aunque yo no esté seguro de lo que va a pasar mañana, sí puedo tener seguridad en Cristo, en que sea lo que sea la situación que me toque pasar, mi eternidad está con Él. Él tiene el control. Mis fuerzas están en Él, no en mi misma persona, porque yo soy débil. Entonces, si yo entiendo esta realidad y hago uso de la paz que el Señor nos dio como un regalo, y yo creo un regalo tan grande, tan importante, porque nosotros podemos pensar en muchas cosas que tienen valor. Qué lindo es recibir un regalo de valor, ¿verdad? Pero pensar en esa paz que el Señor nos ha regalado. Él dice, yo les regalo mi paz. La misma paz que hemos transitado por las Escrituras, muy poco porque hay muchísimas cosas que ver, pero del Señor y de personas que confiaron en Él en medio de la dificultad. Entonces, es importante poder tener noción de lo que es la paz de Dios. Y ahora, cuando nosotros miramos este texto, sí podemos decir, yo entiendo más qué es la paz de Dios. Porque antes, quizás podría decir, yo conocía el texto y decía y lo repetía, pero no entendía qué significaba la paz de Dios. Pero ahora viendo la vida del Señor, viendo la vida de sus seguidores, viendo la vida de personas que han experimentado esa paz, puedo comprender de manera más clara cuál es esa paz a la que el Señor se refiere. Y esto debe ser de aliento para nosotros, para nuestras vidas, para las dificultades a la cual nosotros estemos o vayamos a atravesar en el transcurso de nuestra vida. El Señor mismo nos anuncia y nos dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sabemos el texto, pero no es fácil en medio de las dificultades tener esa paz, esa tranquilidad. Entonces, la idea de este mensaje es que podamos comprender la amplitud, el alcance de la paz de Dios. Poder llegar y pensar en lo que dice ese texto y decir, hoy puedo comprender que sea cual sea la situación que estoy atravesando, tengo a mi disposición la paz de Dios. Y hay un texto también muy conocido que quiero que leamos en Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué hermoso texto y qué profundo el mensaje que se encuentra en él. Primero, lo que estamos hablando, la paz de Dios. Y segundo, dice que sobrepasa todo entendimiento. La definición de
entendimiento, según la Real Academia Española, es potencia del alma en virtud de la cual concibe las cosas, las compara, las juzga e induce y deduce otras de las que ya conoce. O sea, la capacidad de comprender ciertas situaciones, la capacidad de poder deducir ciertas situaciones y poder entender aquí que la paz de Dios va más allá de nuestro entendimiento, a tal punto de decir, hoy estoy pasando una situación difícil, pero aunque yo no puedo comprender todo, puedo descansar en esa paz, porque esa paz va más allá. Y en estas escenas que hemos mencionado, si una persona se pone a analizar el caso de Abraham, por ejemplo, y recurre a esta definición que hemos leído, y no conoce lo que fue esa historia y cómo resultó, es imposible poder llegar a concebir que hubo una paz, que hubo una tranquilidad. Qué importante es descansar en esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de lo que nosotros podemos comprender. También tener certeza en esa paz que permanece. Estamos recurriendo a las Escrituras, tanto al Nuevo Testamento como al Viejo, y como dije, es muy poco lo que hemos visto, pero tantos años han transcurrido de estos hechos y su vigencia no ha cambiado. La paz de Dios permanece para siempre. Y quiero que veamos también en Filipenses, ahí mismo, capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y el hecho de tener ese gozo, como dijimos, en ciertas situaciones a veces es fácil porque la situación lo amerita. Si los planes que tengo salieron, si la situación difícil que pasé se solucionó, ¿qué pasa? Estoy contento. Pero la palabra del Señor nos anima a que nosotros, habiendo ejercido la fe y habiendo puesto en práctica la paz de Dios, poder estar contentos, poder estar alegres siempre. Dice un texto también conocido, Proverbios, capítulo 15, versículo 13. Proverbios, capítulo 15, versículo 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y esta es una realidad, hablando de situaciones difíciles que nos toca atravesar. ¿Cómo suelen ser nuestras reacciones, verdad? Decíamos, si pasamos situaciones y yo no tengo la paz de Dios, estoy expuesto a vivir constantemente enojado, a vivir en situaciones que evidencian que yo no tengo el control y que tengo dudas, que tengo temor. Mi reacción en esas situaciones no va a ser la misma que cuando tengo paz. Pero el Señor nos dice, en esa situación difícil, descansa en mí, descansa en mi palabra, descansa en la paz que Jesucristo experimentó. Y ahí vas a estar capacitado para, sea cual sea la dificultad que pases, que eso se exteriorice, que a pesar de la situación difícil se pueda ver esa confianza que tenemos en el Señor. Pensar en tantas situaciones que pueden robarnos esa paz, ¿verdad?
puede llenar nuestros corazones de dudas, pero si yo recurro a la paz de Dios, ahí verdaderamente puedo tener esa tranquilidad. Y dice el versículo 5 ahí de Filipenses, seguidamente dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí vemos tres cosas muy importantes en estos versículos que hemos leído. Una de ellas es que como resultado de poner en práctica la paz de Dios, esto pueda ser evidente en mi vida. Y que eso no sea un resultado escondido, que yo lo pongo en práctica solamente cuando nadie me ve, sino que sea algo conocido. Y qué lindo es pensar en ciertas personas. Me ha tocado conocer a hermanos que, sea cual sea el momento en el cual vos llegues y les saludes, hay una paz, y no solamente una paz, sino que se evidencia una gracia del Señor en él. Qué lindo es poder llegar en un lugar y que esa persona te reciba de esa manera. Y como dijimos, existe un saludo, ¿no? Paz de Dios, hermano. Qué lindo pensar en hermanos que nos reciben tan bien. Pero haciendo una comparativa, qué chocante es cuando vos hablás con una persona y por una cuestión nada más a veces de hacer una conversación, vos le preguntás: ¿cómo estás? Y acá tenemos una costumbre en nuestra zona que vos preguntás: ¿cómo estás? Y la respuesta es mecánica, ¿no? Todo bien, aunque estamos pasando a veces mal, ¿verdad? Y hay personas que tienen, vos mirás su vida y siempre están mal. Y ahí hay un punto muy importante, y a veces pasa entre los salvos, entre los cristianos. Hay personas que siempre viven quejándose, siempre viven enojados, siempre todo está mal. Si yo experimento la paz de Dios, aunque puedo estar pasando mal, como dijimos, se tiene que evidenciar y tengo que estar tranquilo. Y aunque haya algo que quizás sea demasiado difícil sobrellevar para mí, la palabra del Señor nos dice, hemos leído en el versículo 6 de Filipenses capítulo 4, que nosotros podemos dirigir nuestras dudas no a una persona, no solamente a un hermano, que no está mal hacerlo, pero al más importante, que es a nuestro Dios. Podemos orar a Él, podemos confesarle a Él la situación, y Él nos capacita para que nosotros podamos experimentar esta paz. Entonces, queridos hermanos, pensando en el regalo de la paz de Dios, el propósito, como dije, de este mensaje es que nosotros podamos comprender esa amplitud y poder quedarnos con lo que leímos en este versículo 7, ya cerrando, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a cerrar con una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tú nos has bendecido hoy con otra oportunidad más de venir a este lugar, de reunirnos, de tener esta libertad. Gracias porque tú has puesto el deseo en nuestros corazones de poder alabarte, de poder hacer memoria de la obra de nuestro Salvador Jesucristo. Te damos gracias porque, entendiendo la obra de nuestro Señor, podemos entender el contenido de tu palabra. Gracias por este mensaje que tú has dejado para tus discípulos que fueron en ese tiempo y para nosotros que también somos tus seguidores en este tiempo. Ayúdanos a que podamos confiar en tu palabra y que eso pueda producir en nosotros
la misma paz que nuestro Señor experimentó, la misma paz que los grandes héroes de la fe experimentaron. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos podido ver acerca de este tema tan importante, porque entendemos que no podemos escapar de las dificultades, pero sabemos y descansamos que tú tienes el control de todas las cosas. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos hoy reunidos. Te ruego, Señor, por esta semana que inicia, que tú nos estés ayudando y guiando en todas las cosas. Ayúdanos a poder transmitir la luz de Cristo en nuestro entorno. Te agradecemos y te oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.